Hacia fines del siglo XVIII, en Roma, comienza esta historia de nuestro fundador, San Vicente Pallotti. En el centro de la ciudad había un laberinto de calles, entre ellas una llamada Vía del Pellegrino. Allí había muchas casas y en una de ellas vivía Pietro Paolo Pallotti, junto a su esposa María Magdalena. Pietro tenía un negocio de comestibles y trabajaba muy bien. Pietro y María Magdalena creían en Dios, iban a misa y hacían obras de caridad. Ayudar a los pobres era un constante desafío cristiano. El 21 de abril de 1795 nació Vicente, que fue bautizado al día siguiente en la iglesia de San Lorenzo en Dámaso. Vicente fue el tercero de 10 hermanos. La mayoría de ellos murieron a edad temprana. Mientras tanto, los franceses llevaban la guerra a Italia. Las iglesias y los conventos fueron saqueados y los sacerdotes perseguidos y encarcelados. También el Papa Pío VI fue llevado preso. En estas circunstancias trágicas creció Vicente. Sus padres lo llevaban cuando iban a la iglesia a rezar o a visitar a algún necesitado. En su casa se interesaban por los cuadros que había con historias de la Biblia, rezaba a la Virgen María agradeciendo a los padres que tenía y pidiendo por aquellos que más necesitaban. Con 5 años comenzó a ir a la escuela, donde no solo aprendió a leer y escribir, sino también el catecismo. Por su conducta ejemplar, le dieron muchos premios. A los 7 años, pues, de prepararse con mucha alegría, se acercó por primera vez al sacramento de la confesión. Siempre pensaba en ayudar a los más pobres. Un día vio a un anciano mendigo. Fue a hablar con su padre para poder ayudarlo, pero él estaba ocupado al salir. Tomó unos trozos de pan y se los llevó al mendigo. Pero se dio cuenta que no había actuado correctamente y, arrepentido, se fue a confesar. Pasaron los años y de la escuela pasó al colegio romano, pero cada día crecía más en él el deseo de ser sacerdote. Comenzó así su estudio. Luego, empezó a enseñar catecismo a los niños y llevar la dirección espiritual de varios grupos de jóvenes, ofreciendo estos sacrificios al Señor. El 16 de mayo del año 1818, Vicente fue ordenado sacerdote y le pedía a Dios ser su servidor incansable. Vivía con sincera humildad. Siendo joven, prometió no aceptar honores. En sus escritos, siempre reconocía la perfección infinita de Dios. Se sentía pequeño ante la inmensidad de Dios y su fe era aún más inquebrantable. Vicente se había propuesto firmemente llegar a ser santo. Inculcaba a quienes lo rodeaban que todos podían llegar a la santidad. Vicente consideraba el estudio como un fundamento para su vida sacerdotal. Comenzó a trabajar como profesor en la Universidad de Sapienza. Con el dinero que ganaba, ayudaba a muchos que lo necesitaban. Mientras tanto, daba clases de religión y confesaba a muchos jóvenes. Los escuchaba con paciencia, sabía aconsejarlos y guiarlos en sus necesidades e inquietudes. En la iglesia impresionaba a la gente por la forma de hablar sobre Dios y el amor que él le tenía. Se preocupaba por los necesitados, los abandonados, los enfermos. Su salud era débil, por eso se retiró a un convento para reponer fuerzas.
Rezaba en todo momento, pedía a Dios ser comida para los hambrientos, medicina para los enfermos, luz para iluminar a los ciegos. La tarea de confesor le ocupaba la mayor parte de su tiempo. Una gran multitud de fieles buscaba su consejo. Entre quienes querían confesarse con él había hombres y mujeres de toda edad y condición social, mendigos, labradores, plebeyos, aristócratas y numerosos sacerdotes. Vicente no era un confesor como los demás. Lo confirmaban así muchos testimonios. El 19 de julio del año 1827 murió la madre de Vicente después de una larga y penosa enfermedad. Unos años más tarde, también falleció uno de sus hermanos. En el año 1833, llamaron a colaborar en colegios y seminarios para ocuparse de la propagación de la fe entre los jóvenes. Pensar en cómo hacer para reunir y organizar a hombres y mujeres que deseen colaborar, y el 9 de enero del año 1835, en la Acción de Gracias, después de la Santa Misa, vio la solución para movilizar a toda la cristiandad. Los años germinaba en el sacerdote el concepto de algo que él llamaba apostolado católico. Siempre meditaba la palabra de Jesús en el Evangelio que decía: como el Padre me envió a mí, también yo los envío. Claramente Palotti reconoce que este envío no es solo para unos pocos de la Iglesia, sino para todos. Así comienza a trabajar junto a muchas personas que querían colaborar con él en su obra. Para proceder ordenadamente, pidieron la aprobación papal, a la que Vicente le daba gran importancia. Escribe al Papa Gregorio XVI solicitando la bendición de la Sociedad del Apostolado Católico bajo la protección de María, Reina de los Apóstoles. El Papa concede la petición solicitada por Vicente el 4 de abril del año 1835, tanto para la Sociedad del Apostolado Católico como para las obras a las que él se dedique. En algunos sectores de la Iglesia no se veía con gusto que los laicos colaboraran, por eso solo se pudieron transmitir algunas de las ideas de Palotti. Asimismo, fueron múltiples las obras que se realizaron y los miembros del apostolado católico se dedicaron al alivio de la miseria corporal y espiritual de los habitantes de Roma. En el año 1837, Roma y otras ciudades fueron víctimas de una grave epidemia, el cólera. Vicente confesaba día y noche, solo interrumpía esta actividad para visitar a los enfermos y moribundos. El 7 de septiembre murió su padre inesperadamente a los 82 años. A los miembros del apostolado católico les preocupaban los jóvenes, en especial las chicas abandonadas o huérfanas. Después de la epidemia, el número creció tanto que pusieron a su disposición un viejo colegio para albergarlas. A lo largo de los años, ese mismo colegio inauguró un gran número de niñas huérfanas y abandonadas. Algunas de esas chicas formaron después la Congregación del Apostolado Católico, conocidas hoy como Hermanas Palotinas.
Desde hace mucho tiempo, Vicente era una de las personas más populares de la ciudad. Lo llamaban el Santo o el Apóstol de Roma por su entrega total e incondicional a los demás. La sociedad siguió desarrollándose y cada vez se necesitaban más lugares para atender las necesidades de los habitantes. En febrero del año 1846, el Papa propuso a Vicente hacerse cargo de la iglesia San Salvatore in Onda. En 1847 Vicente se puso muy enfermo. No era la primera vez, pero en esta ocasión llegó a conocer que su día, el de su muerte, se acercaba. Entonces hizo su testamento. En la ciudad de Roma la situación política empeoró, hubo disturbios y desórdenes, y el Papa tuvo que huir. En enero de 1850 Vicente supo que no viviría por mucho tiempo. El día 14 fue al monasterio de las Hermanas a despedirse. A los que se preocupaban por el futuro de su obra les dijo: no tengan miedo, la congregación del apostolado católico irá adelante. Y esto lo digo no porque tengo confianza, sino porque tengo la certeza. El 22 de enero del año 1850, Vicente estaba dormido, se incorporó y dijo a los que lo atendían: gracias, gracias, déjenme ir a donde Dios quiere. Estas fueron sus últimas palabras. Su cuerpo fue enterrado el 25 de enero en la iglesia San Salvatore in Onda, más tarde colocado bajo el altar mayor, donde aún hoy se encuentra. Un gran número de gente de todo tipo compartía su pérdida. El mendigo y el plebeyo, el soldado y el oficial, el sacerdote y el cardenal, igual que cuando esperaban su turno para confesarse con Palotti. El 20 de enero del año 1963, Vicente Palotti fue declarado santo por el Papa Juan XXIII durante el Concilio Vaticano II.